Bienvenidos a nuestro espacio hoy que se nos brinda de una manera maravillosa como parte del deseo expresado que hoy se manifiesta gracias a que dos almas, como nos lo dice un curso de milagros, se ponen de acuerdo para recordar la capacidad que en su esencia se le brinda para extender el mensaje de la llamada conciencia, del amor, de la unidad y precisamente de ir comprendiendo a través de esa visión cuántas situaciones hemos podido nosotros experimentar dolorosas que no tienen una manera de verse desde la lógica y que en esa búsqueda lógica podemos terminarnos perdiendo porque no hay una reconciliación entre nuestra mente, nuestra alma y nuestro proceso evolutivo. Así que es importantísimo que nosotros podamos entender que dentro de la conciencia y de la espiritualidad no hay nada que esté separado. No hay acontecimientos que te acerquen o te alejen más a encontrarte realmente con el camino de tu alma. No hay acontecimientos que te marginen o que te inhiban de que tú definitivamente cumplas tu misión. Y por eso hoy tenemos la fortuna, realmente el gozo de tener a un gran invitado que nos acompañe a ver una de estas situaciones que es observada desde una problemática social, cultural, emocional y también física, que es la del abuso. Hoy la visión de un experto en la espiritualidad, un ser que se ha entregado a sí mismo para ofrecer su propio camino como su mayor instrumento de enseñanza a través de la autoexploración, la entrega también en su disciplina de poder avanzar día a día en temas no de conocimiento, sino realmente de interiorización, de tener junto con él una vivencia real de lo que es la conciencia y la espiritualidad. Y este maestro maravilloso le ha abierto los ojos al mundo. He aquí una de esas personas a las que se los abrió en el año por allí 2013, 2014, cuando le escuchaba con el símil de el coche y el conductor, donde pude ver exactamente la forma en la que nosotros estábamos dirigiendo nuestra vida, pero que finalmente el coche no era más sino que un simple instrumento. Así que le quiero dar la bienvenida a esa persona que está aquí con nosotros y que la gran mayoría de ustedes conocen como un gran pensador, como un maestro espiritual. Algunos lo ven casi como un gurú. No sé él mismo cómo se autodenomina, igual es lo de menos, conociendo como conozco su manera de pensar, pero nos ha dado la oportunidad a muchas personas alrededor del mundo de sanar, de liberar, de encontrarnos con una visión distinta, sobre todo después de sus propias experiencias en donde enfrentó lo que era la diferencia de creer que estaba teniendo una vida regular para luego crear ese choque en donde se dio cuenta que pudo ir mucho más allá, que él mismo nos lo va a contar ahora, para regresar aquí de nuevo con nosotros y extender esa enseñanza, esa visión. Así que con mucha alegría y entusiasmo realmente y con una sensación de ser bendecidos, recibimos gratamente a nuestro maestro, a este hombre espectacular, Emilio Carrillo. Muchísimas gracias, Emilio, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Hola Sandra, muy buenas. Pues es un placer compartir contigo y a través tuya de todas las personas que te siguen y están en tu plataforma. Y sobre todo y fundamentalmente agradeciéndote mucho tu presentación, yo aspiro a caracterizarme como una persona sencilla. No tengo ninguna connotación de sabio, ni de gurú, ni de maestro, sino la sencillez. Y no se me olvidarán nunca las palabras al respecto de Cristo Jesús, Sandra, cuando dice: gracias, Padre, que has ocultado estas cosas a los entendidos y se lo han mostrado a la gente sencilla. Yo aspiro a esa sencillez, que es una sencillez en cuanto a no caer en ningún tipo de engreimiento, ni de orgullo, ni de soberbia. En fin, en la medida de lo posible vivo así, o por lo menos lo intento. Así que muchas gracias, Sandra. Así es, pero definitivamente, Emilio, en escenarios de oscuridad eres una gran luz y eso lo hemos de reconocer quienes no solamente hemos aprendido acerca de tu ejemplo
ni a través de tus escritos, ni de tus conferencias, sino realmente ese sentimiento de quien en algún momento se sentía con una visión completamente distorsionada, y gracias a seres como tú que eligieron esta misión en la Tierra y que accedieron a llevarla a cabo también desde esa humildad, pues hoy eres un gran referente en el camino de la espiritualidad, y quienes sabemos que podemos aprender de tus enseñanzas, sentimos esa confianza precisamente por esa conexión innata que va más allá de cualquier pretensión egoica o mental de este mundo, sino desde una entrega total, y eso también te lo quiero agradecer. Gracias por esa entrega, porque veo en ti una consagración que es completamente independiente a cualquier recompensa que se pueda dar en este mundo, la consagración que se vive en ese silencio y en ese ofrecimiento de tu propia vida. Así que hoy siento con todo mi corazón el deseo de manifestártelo y te doy gracias. Pues muchas gracias, lo acepto de corazón y te lo devuelvo lleno de bendiciones. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Emilio. Emilio, la vez que te propuse que habláramos acerca de este tema, llegó realmente como una corazonada. Estaba en mi proceso de meditación en la mañana y pensé precisamente en ti para que habláramos del tema del abuso, ya que tú durante este camino no solamente te has limitado a expresar un pensamiento filosófico o de visión acerca de la vida, sino que te has contrastado con temas que son vanguardistas desde la economía, desde la política, pero obviamente todo relacionado a través del desarrollo y el impacto de los seres que habitamos en este espacio y en esta dimensión humana. Así que en ese llamado sentí que tratáramos este tema para que compartieras junto con nosotros tu visión acerca del abuso, ya que como te comentaba en esa oportunidad y hace algunos minutos, he encontrado a través de mis sesiones de práctica durante los últimos 5 años, que ya han sido, no sé, más de 3,000 personas atendidas, un común denominador, y es la presencia de experiencias abusivas de carácter sexual dentro de su núcleo familiar o en algún momento de su primera infancia o adolescencia, tanto hombres como mujeres. Entonces, esto lanza en mí una hipótesis acerca de, ¿es posible que estas situaciones se vengan repitiendo porque tienen la búsqueda de una manera de comprender lo que sucedió en el pasado para que se pueda lograr una visión distinta en este presente? Es posible que hayan memorias álmicas, energéticas, evolutivas, que estén buscando que hoy en día se comprenda una situación que ha sido guardada en el silencio, porque quien es abusado pasa por una extrema vergüenza, y obviamente el abusador, aunque sabemos que son personas absolutamente afectadas, tanto mental como emocional y espiritualmente, no se han permitido perdonarse a sí mismos. ¿Tiene esto alguna conexión con la experiencia de que aún en este momento en donde la humanidad ha supuestamente evolucionado tanto, ha crecido en desarrollo, en conocimiento, se siga repitiendo? ¿Qué puede estar pasando allí? ¿Puede ser esta la función específica? ¿Qué opinas acerca de esto, Emilio? Pues la verdad es que el asunto, Sandra, es enormemente importante que se aborde, y te agradezco mucho que lo hayas elegido como tema de nuestro diálogo, porque como tú también has apuntado, a través de esa enorme cantidad de personas que has atendido, es un asunto que está enormemente extendido, muy extendido. Y aunque se está empezando a hablar de él, no se habla ni mucho menos todavía de la auténtica envergadura que esta cuestión tiene y a la cantidad de personas que le afecta en el mundo entero, ¿eh? Da igual la geografía, la cultura, el nivel socioeconómico, es algo que está muy extendido y que afecta a muchísimas personas. Tú haces un apunte que me parece no solamente interesante, sino real. Nos llevaría a hablar de lo que en términos de la espiritualidad y la filosofía oriental tiene que ver con el karma. El karma, como creo que todos sabemos, deviene de circunstancias de una vida que tienen tal intensidad que nos siguen acompañando a la siguiente.
no son relaciones de causa y efecto que se diluyan en una vida concreta, sino que, repito, por su envergadura, por su intensidad, nos acompañan a una siguiente encarnación, nos acompañan a una siguiente vida. Y nos acompañan a una siguiente vida no con ningún objetivo de castigo, sino con un objetivo creativo. Hay que tener en cuenta que el término karma es un término sánscrito cuya raíz es kri, que significa precisamente creatividad. Entonces, por tanto, el karma, entre sus muchos componentes, obviamente no vamos a profundizar aquí en lo que el karma significa y conlleva, simplemente apuntarlo como telón de fondo de lo que vamos a compartir ahora. Entonces, a partir de ahí, el karma, entre otras cosas, puede conllevar una repetición, como tú dices, que va de una vida a otra. Y esa repetición no se produce para castigarnos, se produce como una oportunidad, se produce como una experiencia creativa para gestionar esa experiencia de un modo distinto a la vez anterior o a las veces anteriores, y a partir de ahí el eliminarla, el diluirla. Es como una sombra que está ahí en nosotros, no una sombra que esté en nuestro cuerpo físico y en nuestra mente en sentido estricto de esta vida física, es una sombra que acompaña a nuestra alma, y lo que corresponde es que esa sombra se ponga sobre el tapete y la diluyamos, le aportemos luz y la diluyamos. Y en ese sentido también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ese karma, cuando hablamos de eso que traemos de otras vidas, ese karma está entremezclado, es decir, puede ser nuestro en cuanto a receptores de ese abuso en una vida anterior, puede ser nuestro en cuanto a que fuimos los que abusamos de alguien en una vida anterior, y puede ser también un karma que tenga una interrelación con almas con las que tenemos algún tipo de evolución conjunta, que vamos como de la mano a través por lo menos de varias vidas y de experiencia en distintas vidas, lo que a veces, no siempre, pero a veces se plasma en los núcleos familiares, con lo cual también ese karma puede devenir ya no solamente de uno mismo en sentido estricto, como sujeto del abuso o provocador del abuso, sino que también puede devenir del propio karma del ámbito familiar en el que nos venimos desenvolviendo a través de algunas encarnaciones. Con lo que efectivamente este tipo de abusos tiene mucho que ver con nuestra evolución álmica, tiene mucho que ver con el karma, tiene mucho que ver con experiencias que, esto es muy importante, Sandra, no llegan a nuestra vida como castigo no se trata de eso, sino como oportunidad para que la gestionemos de un modo distinto, y de esa forma, ese modo distinto es la consciencia, ese modo distinto es el amor, el modo distinto es también el perdón, y desde luego no la culpabilización, y a partir de ahí que esto se diluya y ya para nuestro proceso evolutivo en esta vida y en siguientes vidas, pues sea una sombra que ya nos deja de acompañar. Y para terminar la respuesta a esta primera pregunta que me has planteado, te digo que junto con el karma, en las tradiciones orientales, nos hablan también del dharma, el dharma, no con K, sino con D, DH, el dharma. El dharma no tiene que ver con cosas que traigamos ahí en el equipaje de otras vidas, sino que tiene que ver directamente con el propósito de vida que tenemos para la nueva vida en la que encarnamos. Está directamente relacionado con el propósito de vida de la nueva vida. Y a veces, aunque nos pueda parecer extravagante o una idea rara cuando estamos aquí encarnados, a veces nuestra alma elige unas experiencias que pueden ser entre ellas la del abuso, que son experiencias de noches oscuras, que las elegimos voluntariamente antes de encarnar, con el objetivo de que cuando estamos aquí encarnados, esas experiencias eviten que nos sumamos, que nos metamos, que nos coman las arenas movedizas del entretenimiento, de la distracción, del hábitat de confort, de la autocomplacencia, de la comodidad, porque claro, cuando nos caemos en esas arenas movedizas, el problema, Sandra, es que no le sacamos jugo en términos de conciencia a la nueva encarnación, a la nueva vida. Y hay almas que, para no caer en esas arenas movedizas que acabo de compartir, eligen experiencias duras que cuando estamos aquí son traumáticas, son las noches oscuras de las que nos hablaba San Juan de la Cruz, pero lo hacen voluntariamente con una finalidad de factor de conciencia, de acicate de conciencia. Y termino diciendo lo siguiente: tanto cuando hablamos de estos abusos desde un punto de vista kármico o desde un punto de vista dármico, tenemos que ser muy conscientes que la evolución de conciencia requiere
almas valientes, almas valientes. Al hilo de lo que anteriormente, lo que acabo de compartir, cuando estamos en esta vida encarnados y lo único que aspiramos es a estar medio bien, a pasar los días sin que ocurra nada importante, en un hábitat ahí tranquilo de comodidad y de bienestar, cuando un alma se queda ahí, eso significa que ese alma no le va a sacar jugo a la vida, no está perdiendo la oportunidad. La verdad es que no tiene sentido encarnar para vivir una vida que no sea realmente vida, que no esté llena de experiencias que nos ayuden a reconocer y a recordar lo que somos, a vivir en coherencia con ese ser verdadero que todos tenemos. Y a ese respecto recuerdo perfectamente que en el libro del Apocalipsis hay una frase tremenda, tremenda, que dice algo así como que a los tibios los vomitaré de mi boca, a los tibios los vomitaré de mi boca, porque el camino de la conciencia, el camino de la espiritualidad no es para almas tibias. Cuando estamos sumidos en una noche oscura, cuando aquí estamos viviendo una noche oscura, esto deberíamos recordarlo, que posiblemente nuestra alma no sea un alma que quiera caer en la tibieza, sino un alma valiente, y que es muy probable que esa noche oscura esté íntimamente relacionada con esa valentía de traer a nuestra vida, en una cocreación con la vida misma, traer a nuestra vida una serie de experiencias, una serie de circunstancias que nuestra mente rechaza, pero que nuestra alma está agradeciendo porque es una oportunidad de oro para evolucionar, para, como decía antes, ser el acicate en nuestra evolución de conciencia y en nuestra coherencia en la vida en relación a lo que realmente somos. Así que karma, dharma, noche oscura, pero sobre todo y fundamentalmente valentía. Valentía que es muy importante para entender cuando hablamos de este tipo de experiencias de abuso. Así es, se requiere ser valiente para haber tomado la decisión de venir y elegir una programación como tú también lo ves, de acuerdo a mi propia visión, en donde nos damos cuenta de que cada experiencia que aparenta tener una rudeza que impacta nuestra vida es una oportunidad de descubrir precisamente ese valor grandioso que tiene nuestra alma. Porque si nos identificamos puramente con el cuerpo físico, nos sentiremos destruidos, contaminados y además agentes contaminadores, que es precisamente lo que suele suceder en las mentes de los abusados. Una persona abusada no solamente se siente víctima, sino que al mismo tiempo genera una conducta de autoflagelación en donde hay culpabilidad por haber sentido, por no haber bloqueado la situación como quería hacerlo en su momento, porque se repiten muchas veces, no solo con la persona que abusa, sino con otros miembros de su familia, otro tipo de hombres, otro tipo de relaciones que hacen que se proyecte más y más y más intenso ese abuso hasta llegar incluso a un punto en donde terminan aceptándolo como parte de su condición y se normaliza precisamente, yo creo, Emilio, porque no se expresa la intensidad emocional con la que se vivió, porque se perciben a sí mismos de forma vergonzosa. Y esa vergüenza es, vuelvo y repito, como un modelo de autoflagelación que nos puede dejar caminando en un círculo vicioso por muy valiente que haya sido nuestra alma al elegir por dharma o por karma el vivir esa situación. Y aquí es tan importante por eso observar la expresión que nos puede manifestar una apertura de conciencia. Y te lo digo con el ejemplo de políticos. Hace mucho tiempo, más o menos unos 5 o 6 años, hubo un gran escándalo aquí en los Estados Unidos, no sé si lo recuerdas, en donde se encontró una red de niñas que eran abusadas por políticos, empresarios y personas muy famosas, que luego eran filmados en los actos de abuso y que prostituían a algunas niñas fuera de su propia voluntad, obviamente, que eran tomadas niñas menores con unas características específicas de que eran niñas vírgenes, de que eran niñas con niveles de pobreza, necesidad, con padres con adicciones, y eran llevadas a estos lugares. Y estas niñas terminan denunciando, el hombre que organizó todo termina en una cárcel suicidándose, y finalmente se está buscando algo que se llama justicia. Y desde esa justicia
yo considero a modo muy personal que, Emilio, ese propósito de esa valentía en esa alma se puede estar bloqueando, se puede estar paralizando y realmente no se llega a una verdadera solución. ¿En qué momento el alma termina de desviar su camino? Obviamente yo sé que aquí continuamos teniendo libre albedrío, y cómo nosotros desde esta visión consciente podemos abrir una mirada más allá a lo que legalmente, estoy de acuerdo, se tiene que hacer, un denuncio, generar un juicio, permitir que haya un proceso establecido pues por las reglas que tenemos aquí en este planeta, pero además ir un poco más allá de lo que el mundo hoy nos está ofreciendo e invitar a que se conozca lo que es el verdadero perdón. Cuando antes hablaba Sandra a propósito de la sombra, entre comillas, ¿no?, que conlleva una experiencia de esta naturaleza, de estas características, y que está ahí, pesando en nosotros como una losa, hay que tener en cuenta que normalmente esta sombra se ha fabricado en un contexto de, como tú has apuntado con el ejemplo que nos has puesto, en un contexto de una enorme ofuscación, frustración y sufrimiento. Ya no solamente en casos como el que tú has planteado, sino que, como tú sabes, incluso mejor que yo, esto es un tema que se da muchas veces en el ámbito familiar más íntimo y que nunca sale del ámbito familiar más íntimo. Es decir, no es solamente el hecho de esta prostitución hacia afuera, sino a veces, en muchas ocasiones, son abusos en el núcleo duro de la familia, del papá hacia su niña, pongamos por caso, ¿no?, del abuelo incluso hacia un nieto o hacia una nieta. Estamos hablando de, como hemos compartido, de algo que está muy extendido, que tiene muchas manifestaciones y que, eso sí, siempre tiene como característica, para el que lo sufre, tiene la característica de ser una experiencia de mucha minusvaloración hacia uno mismo. Porque ten en cuenta que, por ejemplo, cuando se producen en el seno de la familia, cuando el niño o la niña tiene abuso de su papá o de su abuelo, incluso a veces también yo he conocido algunos casos de su abuela, cuando se da ese tipo de cosas, el niño y la niña tiene dos grandes opciones. Tiene una primera opción, que es muy frecuente, que es el silencio. El silencio. Se calla. Se calla por muchos motivos, entre ellos por la vergüenza misma a la que tú has hecho mención. Es muy curioso, porque el niño y la niña es inocente, pero ante unas circunstancias como esa, en el niño aparece también, de alguna manera, esa vergüenza e incluso la posibilidad que de alguna forma remota haya podido incluso inducir o tener una noción de culpabilidad acerca de lo que ha ocurrido. Eso es absurdo, desde luego, para ese niño o para esa niña, pero ese tipo de cábalas mentales aparecen ahí, insisto, en un escenario de silencio. Pero es que también, en ocasiones, el niño, la niña, lo plasman, se lo dicen, por ejemplo, a su madre, pongamos por caso, ¿no? Lo expresan íntimamente con aquel miembro de la familia que tiene más confianza. ¿Y qué suelen encontrar en ese miembro de la familia? Pues lo que suelen encontrar es la incomprensión. Lo que suelen encontrar es algo así como, anda ya, eso son cosas que tú te imaginas, ¿no? Eso son exageraciones tuyas, ¿no? Con lo cual, fíjate el margen en el que nos estamos moviendo, el margen de maniobra, el silencio, o cuando no te callas y lo expones, lo que te encuentras es que esa persona, a veces de buena fe, pero a veces no es tan de buena fe, a veces la persona, al familiar que tú se lo cuentas, que el niño o la niña se lo cuenta, lo sabe, o por lo menos tiene indicio de que algo de eso podría ser, pero ante los efectos explosivos que puede conllevar el reconocerlo, es decir, ante los efectos explosivos de decir, esto que está pasando aquí, esto no puede ser, y poner las cartas sobre la mesa, los efectos que eso puede tener, que puede romper matrimonios, que puede romper familias, esa persona de la familia en la que el niño confía, le dice al niño finalmente que son algo así como imaginaciones suyas o cuando menos exageraciones, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que queda en ese niño, en esa niña? Pues queda evidentemente una falta de autoestima, queda una secuela enorme de incomprensión, queda una secuela de culpabilización, de autoninguneo y, en definitiva, como tú has dicho, de víctima, con todo lo que ello conlleva. Y cuando vamos creciendo, cuando vamos haciéndonos mayores, cuando eso está ahí, cuando ese tipo de componentes que se han enraizado en nosotros en la infancia o en la adolescencia está ahí,
el problema no es que esté ahí, es decir, el problema no es que haya una sombra, entre comillas, el problema es que esa losa, esa sombra, está afectando a nuestra vida actual. No es algo, por tanto, que esté ahí escondido. O si se quedara ahí, pues mira, está ahí, pero no pasa a mayores. Pero el problema no, el problema es que aunque esté escondido, te está afectando a tu vida cotidiana. Se dice en psicología que cuando este tipo de experiencias las escondemos, están no en la mente consciente, sino que están en el inconsciente, ¿no? Que lo tenemos guardado en el inconsciente. El inconsciente viene a hacer algo así como una mesa en donde la superficie de la mesa es la mente visible, lo que vemos a simple vista que está en nuestro mundo mental. Pero esa mesa tiene un cajón y ese cajón es el cajón del inconsciente, donde guardamos las cosas que no nos queremos acordar. Pero nos enseña la psicología que por debajo del cajón y hasta el suelo hay un espacio. Es decir, por debajo de la superficie de mesa está el cajón, pero por debajo del cajón, más abajo todavía, hay un espacio hasta el suelo, ¿verdad? En todas las mesas. Eso es el subconsciente. Y este tipo de experiencias de abusos suelen guardarse no ya en el inconsciente, sino en el subconsciente, en lo más escondido de nosotros mismos, debido precisamente a la enorme huella, al enorme impacto que en nosotros ha tenido. Y desde el subconsciente o el inconsciente, frecuentemente el subconsciente, nos están afectando a nuestra vida cotidiana y nos están afectando de modo y manera que nos convertimos en una especie de lo que Friedrich Nietzsche en su libro Así habló Zaratustra, en el primer discurso de Zaratustra, nos habla de una serie de transfiguraciones que él tiene el ser humano a través de unos arquetipos. Y hay un arquetipo que es el que suele suceder a personas que tienen esa sombra ahí, es el arquetipo del camello, el arquetipo del camello. El arquetipo del camello es aquel que vive su vida en un permanente, dice Friedrich Nietzsche, en un permanente debo de, tengo que, subordinado, siempre autoninguneado, siempre pidiendo la aprobación de los demás, siempre pendiente de lo que el otro diga, nunca tomando iniciativa de verdad, nunca cogiendo su vida de verdad con voluntad para adelante, sino sometido, subordinado. De ahí el arquetipo del camello, ¿no? Con la joroba o las jorobas que puede tener el camello, ¿no? Pues eso es lo que representa vivir con este tipo de experiencias que por muy escondidas que estén, repito, están afectando a nuestra vida. Como tú también has dicho, además, tienen su traslación. Es decir, es frecuente que la persona, el niño, la niña, el adolescente que ha sido víctima en su infancia, en su adolescencia, después reproducen esa victimización, reproducen esas experiencias de abuso cuando son adultos, de muchas formas. A veces abusos sexuales en el contexto de la pareja que forman, en la pareja del matrimonio que forman. Y a veces también desde el punto de vista ya no solamente sexual, sino de desenvolverse en su vida en muchos ámbitos, que también se desenvuelven permanentemente con esa subordinación, mendigando siempre la aprobación de los demás. Las manifestaciones son muchísimas. Y a partir de ahí, lo que corresponde en conciencia, estando muy bien, como tú has dicho, que lo que es el sistema jurídico, el sistema legal ante cosas como esta actúe con contundencia, por supuesto que sí, pero desde el punto de vista que aquí nos interesa fundamentalmente, no nos podemos quedar ahí. Lo que hay que es dar un paso muy importante y estamos hablando, por tanto, del ámbito de la conciencia, porque es clave que esa persona que tiene ahí eso, que tiene ahí esa piedra en el inconsciente, en el subconsciente, tome conciencia de ello, tomar conciencia de que eso está ahí. Y a partir de la toma de conciencia, realizar una poda consciente de todo lo que esa losa ha traído a tu vida y está implicando en tu día a día, con todas las manifestaciones que ello tiene, desde las que yo acabo de compartir, de ese mendigar a las aprobaciones, de ese ir por la vida como abriendo, ¿no? permanentemente ventanas de víctimas, con una especie de disposición a aceptar nuevos malos tratos, sean en el ámbito sexual, sean en el ámbito laboral. Todo eso, cuando tomamos conciencia de que esa losa está ahí, es un paso impresionante para que empecemos a podar todo este tipo de cosas. Así que yo diría que lo más importante que podemos compartir con relación a esto, tú lo has hecho con muchas personas, yo no con tantas, pero también, es animar a que no tengamos miedo a mirarnos dentro,
a mirar a ese cajón de la mesa o a mirar por debajo del cajón de la mesa, que no tengamos miedo ninguno, que seamos justos con nosotros mismos, que seamos coherentes, que profundicemos. Es como tirarse a una piscina y no quedarte nadando en la superficie, sino ir abajo, a llegar al fondo, porque ahí hay una piedra y esa piedra hay que sacarla de raíz para que al sacarla eso te abra una perspectiva real de tu vida, te enseñe cosas de ti mismo y que es lo que nos interesa desde el punto de vista del papel de la noche oscura, nos implique, nos dé un impulso de conciencia, porque ahora lo iremos viendo a lo largo de lo que seguiremos tratando. Esa es la grandeza, que cuando este tipo de cosas tomamos conciencia de ellas y las asumimos con responsabilidad y las asumimos con una visión que no sea puramente materialista, esto nos da ahora una oportunidad enorme para fortalecer nuestra voluntad, para fortalecer atributos y cualidades de nuestra alma, desde la verdad hasta la justicia, y nos da también instrumentos este tipo de experiencias para abordar algo tan importante, para avanzar en algo tan importante como es el perdón y como es el amor. Pero en cualquier caso, seguro que esto va a ir saliendo ahora a lo largo de nuestro diálogo. Así será, muy seguramente. Emilio, dentro de esa visión, me he preguntado alguna vez cómo comienza todo este proceso en el desarrollo de nosotros como humanos, desde el hombre primitivo hasta llegar supuestamente a un hombre hoy con un nivel de desarrollo cognitivo en donde crea herramientas, en donde elabora un lenguaje, en donde desarrolla tecnología, pero que desde esa primera vivencia de los humanos aquí se viene cometiendo esta misma conducta, y esto es lo que me lleva a ir un poco más allá, porque me planteo, ¿cuándo comienza esta situación? Y viene a mi mente el tema de las invasiones, cuando empezaban a colonizar tierras, cuando empezaban a generarse todos estos procesos para poder tener el dominio sobre ciertos lugares, territorios, poder. Lo primero que venía después de una invasión era robarse los tesoros del lugar y seguido de allí abusar de las mujeres. Como parte de lo hemos logrado y estamos aquí. Y es prácticamente un instinto de co-creación de alguna forma, pero obviamente desde un nivel completamente involucionado en aquel entonces, porque llegas, marcas territorio, consigues lo que quieres, logras el poder, pero además de eso, abuso, y obviamente a través de todos estos abusos, un montón de niños de humanidad nacidos de ese abuso. Y esa historia no queda allí en esa época de los bárbaros, sino que continúa repitiéndose hasta ahora, hasta este mismo momento en donde aparentemente la humanidad ha ido a unos niveles mucho más avanzados en cualquier otro tipo de temas, pero que se continúa llevando a cabo una y otra vez. Aunque volvemos e insistimos, se ha guardado muchísimo silencio. Es impresionante encontrarnos las cifras de la ONU que nos dicen que hay alrededor de 120 millones de niños en el año 2014 que han sido abusados sexualmente. A mí esa cifra me parece devastadora, me asombra muchísimo. Hoy en día que contamos tanto las cifras, ya no ahora como al principio, con la visita de esta experiencia evolucionaria que hemos tenido en conjunto, que todos los días nos arrojaban una cifra de cuántas personas habían sido infectadas, cuántas habían muerto. ¿Cómo es posible que el mundo haya estado tan ciego y no ponga atención a una cifra de 120 millones de niños abusados y no estemos preguntando qué ha pasado? ¿Por qué aún estamos viviendo una experiencia tan primitiva, tan animal, que no logra cambiar la transformación de la mente? Y ahí entonces viene para mí como una manera en donde el universo en su conciencia nos llama la atención y nos dicen, han cambiado, se han modificado estos asuntos, pero ustedes continúan exactamente de la misma forma, y nos muestra en un mapa un zoom gigante donde seguimos haciéndonos los ciegos, donde no hay nadie que se cuestione cuál es la situación que se nos quiere mostrar. ¿Cómo podemos explicar esa tendencia dentro de la mente humana y dentro del ser espiritual? Con relación a la perspectiva histórica, antropológica que planteas, por lo que yo he podido estudiar al respecto, hay dos grandes fuentes de este tipo, dos fuentes originales, por así decir, en términos históricos, de este tipo de abusos.
Incluso antes del tema de invasiones que tú planteas, Sandra, cuando se dice que la humanidad vivía tribalmente, es decir, en pequeños grupos, a modo de pequeñas comunidades, a modo de pequeñas tribus, ya ahí hay indicios y hay estudios realizados por antropólogos donde a veces las cosas no eran fluidas, no había armonía, sino que aparecían personajes que realizaban prácticas de abuso en el ámbito tribal, en el ámbito de esa pequeña comunidad, y esos abusos fundamentalmente iban dirigidos a abusos de tipo sexual, o por lo menos lo sexual tenía un gran protagonismo en los abusos que ese tipo de personas realizaban, ya fíjate, en el ámbito de la propia comunidad, en el ámbito de la propia tribu. A partir de ahí, cuando las tribus entran en conflicto entre ellas y ya se va produciendo con el transcurso de la historia la aparición ya de culturas más extendidas, con mayor población, y empiezan ya los procesos de invasiones, por supuesto que sí, ahí ya todo este tipo de cosas se convierte en carta de naturaleza, es decir, no hay una, permíteme casi la expresión casi de broma, ¿no? No hay una buena invasión que no vaya acompañado de los abusos sexuales por parte del ganador sobre el perdedor. Eso formaba parte del paquete. Digo formaba y es incorrecto, formaba y formaba parte y forma parte, porque eso sí, se sigue produciendo hoy absolutamente en los conflictos bélicos, que son ni más ni menos 64 que tenemos actualmente en el planeta al comienzo del año 2022, y en esos 64 conflictos bélicos reconocidos oficialmente, pues se siguen dando este tipo de prácticas de abuso y este tipo este tipo de cosas. A partir de ahí nos tenemos que hacer una pregunta muy potente, Sandra, y es ¿qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre para que en el ámbito de las pequeñas comunidades, hasta llegar ya a los grandes imperios, en todo lo que son este tipo de invasiones, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué ese abuso y por qué el abuso más palmariamente desde el punto de vista que se da en muchos campos, pero siempre está presente el abuso sexual? Yo creo que como humanidad tenemos que reconocer que esta humanidad ha tenido unos pilares en su origen y en su construcción muy egoicos y muy egocéntricos. Y tenemos que reconocerlo, Sandra, porque si no, no podemos evolucionar en conciencia. Es decir, darnos cuenta de que durante milenios esta humanidad se ha enraizado en una forma de ver la vida, la propia y la de los demás, muy aferrada a nuestro pequeño yo. Es decir, muy aferrada a mi yo físico, a mi yo emocional, a mi yo mental y a la personalidad a él asociada. Muy aferrada a mi yo, muy al servicio del mí mismo y muy al servicio del mí mismo y de los míos, de mí y de los míos. Muy egoico, muy egocéntrico. Ten en cuenta que eso ha llevado a dislates como el antropocentrismo o el especismo, es decir, como especie, creernos que somos el no va más y que el resto de las especies están a nuestra disposición. Pues bien, dentro de la humanidad no solamente hay muchas personas que entienden que las demás especies están a nuestra disposición y las cosificamos como si fueran cosas, sino que entendemos que las demás personas también están a nuestra disposición y también las cosificamos. Y ese egoísmo, ese egocentrismo ha estado ahí y sigue todavía estando ahí. Sí es cierto que gracias a ese egoísmo y ese egocentrismo, gracias a los pilares de esta generación humana, pues mira por dónde muchas almas en el gimnasio de la vida damos un paso adelante. Y yo creo que actualmente de los 8.000 millones de almas encarnadas, casi 8.000 millones de seres humanos que somos, una buena parte, yo no sé qué tanto por ciento, pero hay un porcentaje significativo de almas encarnadas que eso ya lo quieren dejar atrás, que ya en su vida, en su conciencia, en su toma de conciencia, ese egoísmo, ese egocentrismo, ese aferramiento al pequeño yo, ese servicio a sí mismo, lo empezamos a dejar atrás con una mirada más amplia de ponernos al servicio de los demás, sacando lo mejor de nosotros mismos, al servicio de la vida. Y esas experiencias endogámicas, egoicas, egoístas, nos han servido de plataforma, nos han servido de gimnasio, nos han servido de aprendizaje para dar un paso. Pero sin duda ninguna, detrás de estos abusos que nos traen aquí en nuestro diálogo, ese egoísmo, ese egocentrismo, ese aferramiento al pequeño yo y ese servicio al mí mismo es la piedra angular que lo explica y la piedra angular que sin ninguna forma, sin ningún tipo de duda, hace que esto esté ahí. Y eso se manifiesta finalmente, Sandra, para concluir estas apreciaciones con relación a este asunto, esto se manifiesta en algo muy concreto además. Y es que nos enseñaban ya desde antiguo el corpus hermético,
que recopilaron los sabios de la Grecia clásica a propósito de los principios herméticos. Hay un principio hermético muy bello, que es el principio del género, donde se nos dice que la vida, toda la vida, en todos sus componentes, hay un equilibrio entre lo masculino y lo femenino y lo masculino. En todo, en todo. Y en un hombre está lo masculino y lo femenino. En una mujer está lo masculino y lo femenino. En el universo entero, en todas las formas de vida, está presente lo masculino y lo femenino. Lo masculino entendido como una preponderancia de la voluntad, una preponderancia de la acción, una preponderancia de lo activo, por resumirlo en un cliché muy concreto. Y en lo femenino, que se le suele tildar de pasivo, pero claro, no es un pasivo ni mucho menos peyorativo, no, todo lo contrario. Es algo que entronca, que nos entronca íntimamente, y es por eso por lo que lo femenino tiene que ver con la inspiración, tiene que ver con la intuición, tiene que ver con los sentimientos y la sensibilidad, tiene que ver con la ternura. Pues bien, en el contexto del egocentrismo, del egoísmo al que hacía antes referencia, ¿qué es lo que ha sucedido? Que el principio de género, que es un equilibrio, porque como todos tenemos de los dos, debemos sacar lo mejor de ambos. Yo debo sacar de mí lo mejor de mí, lo que hay en mí de masculino, y también lo mejor de lo que hay en mí de femenino, sin renunciar a nada, sin ir por la vida tuerto, dándole mucha importancia a uno, pero tapando lo otro. Bueno, pues esta sociedad, esta humanidad egoica y egocéntrica no ha respetado ese equilibrio, todo lo contrario, lo ha roto por completo, y lo ha roto como derrapando hacia lo masculino, pero derrapando hacia lo masculino de tal forma que ni siquiera ya es masculino, es una contaminación de lo masculino. Es lo que se dice en los libros de antropología, se le llama el patriarcado, ¿verdad? Pero un patriarcado absolutamente egoico y egocéntrico, donde lo femenino no solamente se ignora, sino que se persigue. Porque desde el egoísmo y el egocentrismo no hay sitio para la inspiración, no hay sitio para la intuición, no hay sitio para la sensibilidad, no hay sitio para la ternura, no hay sitio para cualidades del alma que lo femenino expresa maravillosamente. Y cuando hablamos de abusos, cuando hablamos de todas este tipo de experiencias, dándonos cuenta que está ahí ese egoísmo y ese egocentrismo, también deberíamos darnos cuenta que hay un olvido por completo de lo femenino, no solamente un olvido, sino una violentación de lo femenino. En Europa, Sandra, en el siglo XII, XIII y XIV, a aquellas mujeres que de alguna forma querían ya empezar a ser dueñas de su vida, que no aceptaban la única opción que se te daba, o te casabas o te ibas a un convento, que querían de alguna forma hacer algo distinto, realizarse más en su vida, aquí la persecución fue tremenda, las quemas de brujas fueron impresionantes, se cuentan por decenas de miles, no se querían a mujeres que sacaran a flote no solamente lo femenino, sino también la vertiente masculina que tienen los hombres desde el punto de vista de la acción, desde el punto de vista de la autoridad, desde el punto de vista de la voluntad, etcétera, etcétera. Pues bien, todo esto que pueden parecer cosas muy vagas o por lo menos demasiado generales, están en concreto detrás de cada experiencia de abuso. Está esa ruptura del principio de género, ese derrapamiento hacia lo masculino con la persecución de lo femenino y un derrapamiento a lo masculino que termina despotricando, que termina contaminando y haciendo putrefacción de lo masculino, y desde luego se halla una visión de la vida absolutamente egoica, de servicio a mí mismo y que todo está a mi disposición y que las personas son cosas que están a mi disposición. Eso está ahí, eso está ahí. Y precisamente este tipo de experiencias, cuando hablamos de ellas como noches oscuras, deben servir como acicate para empezar a ver la vida de una manera distinta. Porque una persona que sufre es una persona que se transforma en más compasiva. Porque una persona que afronta noches oscuras es una persona que sale del entretenimiento, sale de la distracción, como comentaba hace un rato, y se empieza a plantear cosas, Sandra. Se empieza a plantear temas, se empieza a plantear preguntas, empieza a acercarse a personas que antes no se acercaba, a plantearse asuntos que antes no se planteaba, a hacerse preguntas que antes no se hacía, a ver vídeos y películas que antes no veía, a leer libros o artículos que antes no leía, y todo eso te va abriendo una visión distinta de la vida que te va ayudando a evolucionar en conciencia, que te va ayudando a conocerte a ti mismo y a ir teniendo una visión de la vida más real, que va siempre ligada
a la compasión, que va siempre ligada a esos valores del alma que tienen que ver no con la imposición, sino con la cooperación, que tienen que ver no con la violencia, sino que tienen que ver con esa paz, con esa ternura, con esa justicia a la que Platón hacía referencia cuando hablaba de las aspiraciones como valores máximos del alma humana. Así que, en definitiva, detrás de todas estas prácticas nos encontramos siempre lo mismo: un enorme egoísmo, un enorme egocentrismo, con todo lo que ello conlleva, y a su vez, son oportunidades de trampolín para que evolucionemos hacia algo distinto. Y buena prueba de ello es que, siendo esta generación humana tan egoica y egocéntrica en sus pilares, en sus raíces, mira por dónde hay tantas almas encarnadas en ella que creo que ya han dado un paso impresionante y que ya han generado dentro de sí la semilla de una nueva humanidad que yo veo presente, ya en muchas personas y en muchos colectivos. Así es, Emilio, has dicho tantas cosas interesantes en esta charla en su totalidad, pero ahora en este último espacio veías esa visión de el ego, del individualismo, que precisamente ahí es donde recae esa oportunidad de sentirme víctima y en ese victimismo generar un resentimiento y en ese resentimiento seguir propagando esa misma intención de dolor que nos deja en ese círculo de pérdida de esa alma valiente que vino acá a utilizar esa situación, como bien lo has dicho, un trampolín y que se ha sujetado precisamente por sus traumas que quedan literal marcas neuronales en su cerebro que no les permite tomar esas decisiones y que llegan a ese nivel de subyugación, de sumisión, de falta de conocimiento acerca de todas sus capacidades. Pero aquí hay un gran pero, Emilio, y creo que este es un nivel esperanzador y así quiero que terminamos esta charla. Y es que en esta manifestación tan grande en donde yo vuelvo y digo y me refiero a la cifra de 120 millones, no quiero que la veamos como, wow, increíble que esté pasando todo esto en el mundo, sino que lo veamos como parte del principio de esas leyes hermenéuticas y lo pudiéramos aplicar quizá a la ley de la polaridad, en donde durante todo este tiempo la humanidad se ha ido a esta desviación de violar el principio del género, en donde se ha masculinizado tanto, en donde luego se levanta una nueva era de mujeres con ese resentimiento y ese dolor a masculinizarse también ellas mismas y a perder ese estado femenino, que no es que pertenezca exclusivamente de las mujeres, hombres y mujeres tenemos nuestro hemisferio femenino y masculino, nuestra energía femenina y masculina, los dos somos receptores así como al mismo tiempo somos dadores, pero la mujer al perder esa posibilidad de ese lado característico, como dice Neil Donald en Conversaciones con Dios, de llegar en el estado más evolucionado del alma, según él, que es el punto material de una mujer física, del cuerpo físico, por su capacidad de dar vida, por su capacidad de estar allí para recibir y para poder co-crear desde el mundo mental, desde el mundo de la imaginación, desde el mundo de la espiritualidad, desde la intuición. Se pierde en esa manera en que nosotros veníamos trayendo la situación a través del resentimiento. Por eso insisto, Emilio, que es importantísimo una aplicación del verdadero perdón. Un curso de milagros habla que no existe un perdón real hasta que no entendamos que nada nos está pasando producto de una venganza de Dios o producto de una culpabilidad o una prueba, sino que todo lo que está sucediendo es nada más la experiencia de sentirnos apartados de nuestra fuente. El primer hombre que cometió esa violación no se consideraba un ser divino, así que empezó a creerse su propio Dios y a crear sus propias reglas y a desviar el acto sagrado de la sexualidad. Y creo que hasta esto es donde se nos lleva, que ahora, después de todas estas cifras, después de todas estas situaciones, la gente se está atreviendo a hablar. Vienen a nuestros talleres mujeres, hombres diciendo, nunca lo había contado, nunca lo había dicho, pero no fui abusado, sino por mi papá, sino por mi hermano, mi primo, mi pareja continúa abusando de mí. Y creo que en el momento en que lo expresan, liberan no solamente su carga personal, y esta es la clave, que se están haciendo conscientes de que este no es un proceso único del individuo, sino que nos estamos viendo como un colectivo. Y en ese colectivo estamos sumando todas estas eras que hoy llegan aquí a un nuevo comienzo, a entrar a esa visión de la polaridad del verdadero perdón, de la polaridad de ya no soy yo solo,
de la aplicación de la conciencia que incluye incluir al otro como parte de mí para finalmente descubrir lo que es el verdadero amor del que tanto se habla y tampoco se conoce. Así que creo que estamos justamente en esta etapa en donde la humanidad está tomando esa conciencia de que somos seres espirituales, y yo te quiero invitar a ti y me encantaría invitar a todos los seres que se encargan de ir conociendo y abriendo este campo de la experiencia humana divina en esta tierra, de que nos enfocáramos más en este tema para que precisamente llegara a esa reconciliación de la unidad. Porque en el momento en que un ser se ve como individuo, se siente carente, se siente castigado y se siente abandonado. ¿Dónde estuvo ese gran ser supremo, ese gran creador que permitió que esto le pasara a un bebé de 4 meses, a una niña de 2 años, a un chico de 15 años? ¿Dónde estaba ese gran ser? Y eso nos aparta de nuestra fuente y nos lleva de nuevo a seguir repitiendo la historia. Más creo que este punto en donde estamos viviendo tantas situaciones que cada vez se van haciendo más conscientes y nos van dando más entendimiento, nos da la esperanza en este momento de que podemos crear una nueva ola, la ola en donde dejamos de vernos separados, la ola en donde entendemos el perdón, la ola en donde sanamos la visión de la sexualidad como un acto puro, divino, sagrado, como una manifestación de la vida. Y allí es donde considero que podemos nosotros lograr cumplir con el propósito de todo esto que desde nuestra mente egoica o separada pudimos juzgar como algo negativo para la humanidad. Oyéndote, me venía a la memoria una de las partes de los textos de Platón, creo recordar que es en la República de Platón, donde la diosa Laquesis a las almas que van a encarnar, que van a volver a encarnar nuevamente, le dice algo así como: almas pasajeras, vais a encarnar nuevamente. Recordad que ante vosotros vais a tener la virtud. A partir de ahí, que la hagáis vuestra o la rechacéis, depende de vuestra voluntad y de vuestro libre albedrío, porque Dios es inocente, Efectivamente, lo divino, la divinidad es inocente. La divinidad, sí es verdad que dentro de lo que los orientales llaman el Tao, el principio primordial que todo lo impulsa, ese principio primordial que en el ámbito occidental también se ha llamado el orden natural, ese Tao, ese principio primordial, le da un sentido a la vida. Pero el Tao se representa como un circulito donde está lo blanco y lo negro, se entremezclan. Y en lo blanco hay un punto negro y en lo negro hay un punto blanco para romper cualquier tipo de dualidad. Y la grandeza de la vida, la grandeza de la creación en la que estamos es tan tremenda que desde la divinidad se permite que cualquier forma de vida viva alineado con la vida, en el sentido de la vida, que significa ser sensato cuando estás en el sentido de la vida, o a contramano del sentido de la vida, que significa en castellano puro ser insensato. Y esa opción es una opción que está ahí delante para cada uno de nosotros. Vivir sensatamente, alineados con la vida, o vivir a contramano de la vida insensatamente, todo poniéndolo al servicio de mí mismo, de mi pequeño yo y de mi pequeño ego. De eso no podemos culpabilizar al Tao ni podemos culpabilizar a la divinidad. Eso tiene que ver con ese egocentrismo, con ese egoísmo al que hacíamos referencia hace unos minutos. A partir de ahí, Dios es absolutamente inocente. Lo que es enormemente importante en la gestión en conciencia de este tipo de experiencia es, lo hemos dicho ya, primero, reconocerlo, como tú has dicho, ahí que se exprese abiertamente. Yo he vivido esto, que no sea ahí esa losa que se queda escondida, que se exprese. Pero claro, a partir de esa toma de conciencia tiene que venir una acción. Y esa acción tiene que engarzarse desde una voluntad de, por decirlo con un término que personalmente no me agrada mucho, pero que se ha puesto muy de moda, y bueno, y explica medio bien lo que quiero transmitir, una voluntad de empoderamiento. Te tienes que empoderar, tienes que dejar de ser un camello. Ese camello, ese arquetipo, tiene que quedar atrás. No puedes seguir por la vida como ahí sometido, siempre con el qué debo hacer, debo, tengo, no sé qué, siempre subordinado. Tienes que dar un paso para adelante, tienes que quitarte de en medio todas estas capas que esas experiencias han creado en ti
y hace falta, por tanto, ese empoderamiento. Ese empoderamiento también conlleva decir basta, ¿eh? Decir basta, como voy a compartir a renglón seguido para terminar ya, con amor y con perdón, pero hay que decir basta, es decir, hay que decir ya está. Yo ya empoderado, habiendo tomado conciencia, yo no voy a seguir en esta dinámica, yo ya no voy a consentir que en mi vida siga yo yendo por ahí de víctima, ni ninguneado, ni mendigando la aprobación de los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Voy ya a tomar de verdad las riendas de mi vida e imagínate eso, el salto que supone en conciencia. Eso supone una transformación inmensa, porque eso además esa persona, gracias a eso, va a empezar a ver la vida de una forma distinta y la vida misma se va a empezar a articular de una forma totalmente diferente. Y claro, todo este empoderamiento y todo este decir basta y abrir una dinámica de vida distinta, como apuntaba, con mucho amor y con perdón. El perdón es un principio primordial de la espiritualidad y de la conciencia, y yo diría que es uno de los pilares de la vida. Y a propósito de lo que estamos hablando, el perdón, como todo buen perdón, tiene que ser doble. Tiene que empezar por el perdón a uno mismo. Esta persona tiene que perdonarse a ella misma, desde el amor a ella misma, que es el compromiso con lo más íntimo, con lo más divino, con lo imperecedero, no efímero que hay en todo ser humano, con nuestra verdadera esencia, desde el compromiso con esa esencia, ese amor a uno mismo que significa el compromiso con nuestra verdadera esencia divina, y a partir de ahí un perdón hacia uno, quitarse cualquier tipo de chapapote, cualquier tipo de contaminación, de culpabilidad, con todo lo que ello conlleva y en sus distintas manifestaciones y, por supuesto, de víctima en cualquiera de sus también muchas manifestaciones. Y a partir de ahí también un perdón hacia el otro, el perdón hacia afuera. Y es muy importante tener en cuenta, y concluyo, que este perdón hacia afuera no depende del otro, depende de mí. Es decir, cuando yo perdono al otro, el perdón se produce cuando yo perdono. No tiene que ver con el hecho de que el otro cambie o deje de cambiar. Porque hay algunas personas que me dicen, hombre, yo perdono si el otro cambia. Pues no, tú perdonas y el otro que siga con su vida y con su evolución en conciencia, viviendo sensata o insensatamente como considere oportuno. Eso no justifica el dolor, ni significa que nos crucemos de brazos ante el dolor y el sufrimiento que conlleva. Pero nuestra actitud no puede ser un perdón condicionado a que el otro cambie. No, tú perdonas. Y cuando tú perdonas al otro, ese perdón ya se ha producido en ti, lo cual quiere decir que eso va a fructificar en ti y va a dar en ti frutos enormemente hermosos. Y para que se entienda esto muy bien, pongo el ejemplo de Cristo Jesús, que cuando estaba ahí, cuando estaba clavado en el madero, le estaban haciendo todo tipo de vejaciones. Hay un momento concreto en el que recogen los evangelios cristianos que se dirige al Padre y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A renglón seguido, los que estaban en su entorno siguieron martirizándolo, le dieron una lanzada en el costado. Es decir, él no perdonó porque el otro cambiara. Los otros siguieron en su estado de conciencia con lo que estaban, pero él de corazón perdonó. Y es lo que nos corresponde hacer. Ese perdón, que repito, empieza por uno mismo, y ese perdón que es hacia el otro, pero que depende enteramente de ti. El otro que siga haciendo lo que considere oportuno. Y tú, desde el perdón a ti mismo y el perdón al otro, que depende enteramente de ti, en conciencia te empoderas, en conciencia te comprometes con lo más divino y lo más íntimo que hay en ti, y a partir de ahí ese compromiso con voluntad te lleva, y con empoderamiento te lleva a vivir la vida ya de una forma distinta, por unos derroteros diferentes, que son derroteros que van a enriquecer muchísimo esta experiencia humana y que van a posibilitar que cuando tu alma pasajera vuelva al plano de luz, lo haga con un bagaje, con una cosecha rica, con una cosecha fructífera que va a proporcionar a tu alma una enorme evolución en autoconsciencia, que de eso se trata en definitiva y para eso estamos aquí. Gracias, Emilio. Gracias por tu aporte a esta visión. Gracias porque de alguna forma estás impactando la vida de las personas que están viendo este programa, que luego la van a ver, que también hacen parte de nuestro programa Amándome, que es un proceso que dura 3 meses para poder sanar desde una mirada de conciencia todas las áreas que fueron afectadas a través del abuso. Así que valoro muchísimo que hoy te hayas tomado este espacio, que nos hayas compartido desde tu propia visión
esta situación que, vuelvo y repito, no es muy vista ni por las religiones, ni por la conciencia, ni por la espiritualidad. Así que seguramente estábamos necesitando hoy escuchar de ti estas palabras, porque muchas otras personas se darán cuenta de que no vale la pena seguir en ese proceso de autosabotaje cuando puramente esa experiencia, como tú lo has dicho, es lo que se necesita para que esa alma pasajera pueda luego convertir su siguiente vivencia en algo muchísimo más amable, realmente amoroso y en conexión con esa unidad sagrada que se le permite ver a través del verdadero perdón. Así que te agradezco infinitamente por tu apreciación, por tu tiempo y por esas bellas palabras que sé que salen desde el corazón y que hacen parte de tu propósito de vida como aporte de la evolución de las conciencias, que finalmente no son en plural, sino que somos uno, porque todos ya estamos allí en esa conexión. La gente te saluda, te mandan admiración, bueno, están encantados contigo e infinita gratitud también de parte de esta comunidad y seguramente de otras personas que vengan a vernos. Gracias, Emilio. Pues estupendo, Sandra. Muchísimas gracias a ti y te envío muchas bendiciones a ti y a todas las personas que te siguen. Muchísimas gracias. Gracias, Emilio. Feliz día. Y así continuamos nosotros este episodio, terminando con esta gran participación, esta visión de este hombre que yo sabía que nos iba a dar la oportunidad de ir más allá, porque quizá aún no has procesado tu conexión con estos eventos, porque aún no sabes cómo llegar a ese perdón, porque aún no sabías cómo tu vida había sido impactada no solamente física, emocional, sino espiritualmente. Y hoy puedes ver una condición que te ponía en desventaja como una gran oportunidad para poder continuar en tu camino, y no solamente desde tu lado individual, sino que cuando te permites sanar, rompes con esa cadena transgeneracional. Ya fuiste parte de un suceso del pasado, ahora eres constructor de un futuro maravilloso que en conciencia puede generar el verdadero perdón y desde allí unas nuevas generaciones que no tengan que pasar por depresión, ansiedad, por situaciones de pánico, enfermedades, falta de autoconocimiento, bloqueo de sus propios dones, la sensación del no merecimiento. Tantas y tantas son las cosas que puede impactar un abuso en una familia, en unas generaciones completas, años y años por años, que vale la pena recordar que hay un momento de cultivar nuestro espíritu y darnos cuenta que desde allí todo no solamente lo podemos entender, solamente lo podemos sobrepasar, sino que nos llevan a un siguiente nivel evolutivo. Así que con toda mi gratitud y la admiración por Emilio Carrillo, doy gracias también a todos ustedes por habernos acompañado a esta transmisión y seguramente continuaremos compartiendo muchísimo más adelante. Gracias, gracias, gracias.